calor para ir a votar a la Facu, aparecer por la Facu, pero lindo. Hola, Fede está ahí también. Mire Muy que va a bien, cambiar el tiempo, profe, ¿eh? va a cambiar el tiempo para 14 grados, llevar saquitos y se van por ahí. Bueno, tengo previsto hacer un pasaje rápido eh, por algunas de las presentaciones Silverton, sobre todo me voy a apoyar ahí para poder hacer un paneo rápido que les sirva para tener todo junto y después completan en todo caso con clases anteriores que le hemos dedicado más tiempo, para decir que en esta digestión, que era como entrar en un tubo externo e ir agregando secreciones para lograr disminuir el tamaño de los alimentos, hay ciertos movimientos y secreciones que hay que coordinar porque va a haber un avance siempre de lo que se está digiriendo y luego lo digerido siempre en dirección boca-ano. En este sentido hay que decir que se separa en 4 fases diferentes todo el proceso de digestión y absorción porque son distintos los controles que hay ahí. ¿Esto por qué nos interesa a nosotros? Nos interesa básicamente porque en general, bueno, ni hablar el laboratorio, que lo van a ver mejor con el profesor Federico, pero sobre todo porque van a ver que hay algunas de estas funciones que son afectadas por la descarga simpática grave. ¿Qué quiero decir con esto? La descarga simpática era la de la lucha, huida o, digamos, el susto o un distrés, digamos, cuando se hace crónico. Y el simpático, digamos, sabemos que es un inhibidor de las funciones de digestión, reposo, ¿no? Entonces, bueno, se va a afectar no solo el sueño y demás, sino se van a detener ciertos movimientos del tracto digestivo, por ejemplo, movimientos del estómago, movimientos intestinales, y cuando hablamos, igual que en respiratorio, cuando hablamos de movimiento del segmento, acá hablamos mucho del segmento, ¿no? Siempre un segmento sería un segmento grande, toda la cavidad bucal, después los segmentos que corresponden a faringe, todos los segmentitos que corresponden a esófago, después un grupo de segmentos que van haciendo las distintas partes del estómago, todos los segmentos de cada una de las partes del intestino delgado y así, hasta que lleguemos al recto. Entonces, cuando se modifica por la descarga fuerte simpática estos movimientos digestivos, puede haber o movimientos diferentes tendientes a acelerar el tránsito y una mala digestión por falta de digestión en este caso, que termina haciendo que se evacúen los alimentos no totalmente digeridos o mal digeridos con mucha agua para terminar el proceso saliendo como diarreas. O bien puede ser una inhibición tan grande del movimiento que se empiezan a acumular las secreciones sin poder avanzar el contenido, siempre hablamos del contenido del segmento, no pudiendo avanzar el contenido del segmento, entonces aparece la indigestión, eh, la constipación por falta de movimiento intestinal, la falta de fuerza intestinal para ir haciendo avanzar los alimentos. Y recordemos que una parte muy importante de esta digestión se daba gracias a las enzimas de activación ácida que están en la secreción estomacal. Entonces, si se trata de compensar, digamos, la falta de movimiento con un exceso de ácido, también aparece la acidez estomacal, que se siente como una regurgitación del líquido ácido estomacal que pasa por el cardias hacia por el esfínter esofágico, digamos, inferior, pasa hacia el esófago y allí irrita, digamos, la mucosa baja del esófago y se siente como la famosa vinagrera o acidez estomacal.
Digo, todos estos fenómenos son desregulaciones del movimiento o de las secreciones que no están perfectamente coordinadas con el contenido que tiene el segmento y el avance que debe tener el alimento en el segmento. Una de las razones, volviendo entonces, sería un exceso de descarga simpática que puede ser por el alerta, el nerviosismo, bueno, un estado de distrés, que si se hace crónico es un estrés crónico y que la persona que no tenía problemas digestivos puede hacer con el estrés crónico una gastritis o, por ejemplo, una colitis, inflamación de la pared estomacal, de la mucosa estomacal, gastritis, o una inflamación de segmentos del intestino que cuando afectan fuertemente al colon se convierten en colitis. Y el colon inflamado, que es un órgano donde ya tiene que absorber básicamente todo lo que falte absorber de agua, de líquidos, para lograr la consistencia del contenido en forma semiduro, digamos, o semiblando, que serían las heces. No lo consigue porque no está funcionando bien, está inflamado, entonces las heces salen todavía con mucho líquido y por eso la colitis es lo que nosotros denominamos una diarrea. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, por eso también dije solamente una descarga fuerte simpática. La descarga, o sea, parasimpática es la normal, entre comillas, porque el parasimpático es el que va a ir estimulando a cada uno de los segmentos no voluntarios de la digestión. Recordemos que simpático y parasimpático son divisiones antagónicas de lo vegetativo autónomo. Entonces, el parasimpático, algo que no estamos controlando en forma voluntaria y consciente, está trabajando en cada segmento para, a medida que va avanzando el contenido, el parasimpático es el que se va activando con descargas nerviosas, activando los músculos del segmento y activando las glándulas para la secreción. Igual que el respiratorio, aumentamos el movimiento del segmento y también las secreciones del segmento. Pero no descartemos que también pueda haber ¿cómo decirlo? Una aceleración o una hipertonía, digamos, del parasimpática, acelerando demasiado todo el movimiento digestivo, las secreciones, y bueno, y no permitiendo que haya un tiempo acorde para la absorción en el intestino. Hay algunos síndromes también que son muy compatibles con las personas que digieren muy rápido, evacúan muy rápido, que suelen, eso es normal, digamos, fisiológico, pero hay síndromes que tienen que ver con un exceso de actividad digestiva que hace que no haya tiempo en el intestino delgado para la absorción de los alimentos y bueno, entonces estas personas tienen que recurrir a comer frecuentemente, poco y para tratar de absorber mejor. Hay un síndrome también llamado de malabsorción que afecta al intestino delgado y que, y las células intestinales de absorción no tienen todos los canales, no tienen los transportadores, todo lo que deben tener en la parte apical para transportar los nutrientes y llevarlos al medio interno. Las personas, bueno, pensándolo desde lo que ustedes saben, tienen un exceso de sustancias en la luz intestinal, por lo tanto el agua también se ve complicada de pasar al medio interno porque osmóticamente es retenida en la luz del intestino también. Entonces, estas personas evacúan muchas heces bastante más líquidas, pero no se nutren bien porque no hay asimilación celular. Bien, entonces, ¿a qué llamamos la fase cefálica?
La fase cefálica es todo lo que implica lo sensorial de los alimentos, es decir, olerlos, que se desate, digamos, la necesidad de comer, la sensación de hambre a nivel hipotálamo, y todas las conductas motoras tendientes a tomar el alimento, introducirlos en la boca, y específicamente lo digestivo sería que en un acto, una serie de actos perfectamente coordinados por el sistema nervioso, en una forma de patrón de reflejos bien coordinados, se mastica, ¿sí? Es decir, los músculos maceteros y masticatorios, para decirlo en general, van a ayudar a, mientras se trituran los alimentos en los molares, ir soltando secreciones salivales acordes para irlo humedeciendo y aplicando la milasa salival. Con esto dijimos, los humedecemos para favorecer el trabajo enzimático y para que puedan trasladarse mejor por el tubo digestivo, porque secos sería mucho más complejo. Evitar también que los grandes trozos con punta y demás dañen luego el esófago. Esta pasta, digamos, que se va a ir formando en la boca, se va, desde que entran los alimentos en la boca, acomodando a un lado, al otro de la boca y demás, por la lengua, que es el órgano que tiene músculo estriado, o sea que es de movimiento voluntario también, aunque cuando estamos masticando esos movimientos son reflejos y no los estoy controlando voluntariamente, pero la puedo mover voluntariamente a la boca, a la lengua. Tiene músculo estriado en todas direcciones, por eso la lengua se puede mover en casi todos los movimientos. Exactamente. Y porque va ayudando también a la mezcla. Después viene que la pasta que se va formando en la boca, que todavía es heterogénea, la lengua con sus sensores y demás, y también los sensores que están en las mejillas, en el lado interno, detectan que ya está humedecida y con un tamaño acorde para irla retirando con la lengua hacia la parte posterior de la lengua. Cuando lo que ahora sería el bolo masticatorio está llegando a la parte posterior de la lengua, eso y cualquier cosa que llegue a la parte posterior de la lengua desata el reflejo de deglución. Por eso cuando ponemos la paletita para bajar la lengua, por ejemplo, o nos introducimos el dedo profundamente en la boca, se desata el reflejo de deglución o de vómito, depende. ¿Qué es el reflejo de deglución? Un reflejo activado, por supuesto, desde el nervioso, que cualquier cosa que alcanza lo sensorial de atrás de la lengua desata el movimiento para tragar, que es, por supuesto, reflejo, que cierra la epiglotis y propulsa el alimento a que ingrese a la faringe y luego de faringe al primer segmento del esófago. ¿Dónde termina la deglución? O sea, el tragado. Termina al final del esófago. En realidad la deglución es incorporar los alimentos masticados, humedecidos en la boca hasta que llegan por la parte de conducción, que es esófago, hasta que lleguen a la puerta del estómago. Todo eso se considera fase cefálica, con el final de la deglución. Los alimentos van a haber pasado el esfínter esofágico superior, van a ir segmento por segmento del esófago, que en orden van a irse contrayendo para hacer que el alimento pase al siguiente, o sea, al direccionano. Cuando estén en el otro segmento, hinchando al segmento esofágico siguiente,
se activa por reflejo con la distensión, la contracción que lo empuja al siguiente, que se llena, que se activa por reflejo la contracción y así. Estos son los movimientos propulsores del sistema digestivo. Los movimientos propulsores son todos aquellos que tienden a hacer avanzar el alimento hacia el segmento siguiente. El esófago es un ejemplo de los mejores para dar en cuanto a movimientos de propulsión. Ahora, ¿qué necesitamos además para ayudar a la propulsión? Porque una pasta dura de galletas recién masticadas se podría trabar allí. Entonces, lo que necesitamos es que en todo el esófago haya no glándulas solamente chiquititas, unicelulares, mucosas, sino grandes árboles de acinos mucosos, glándulas grandes, submucosas grandes, que descarguen mucus y vayan chorreando mucus, ayudando a que lo que ahora se llama bolo alimenticio transcurra boca a estómago. La fase gástrica va a ser puramente lo que ocurra desde atravesar, desde el esfínter esofágico inferior, entrar al estómago por cardias, pasar por todas las etapas del estómago y terminar atravesando el píloro. La fase intestinal empieza allí, una vez que el bolo, que ahora no va a ser más bolo alimenticio, va a ser la pasta llamada quimo. El quimo es el que se forma en el estómago. Cuando el quimo atraviesa el píloro y entra al intestino, duodeno, o sea, la primera parte del intestino delgado, duodeno, comienza la fase intestinal y que obviamente termina en el recto con la formación de las heces, listas, disparando en su acumulación y estando listas, disparando un reflejo de defecación. Esas tres fases van acompañadas, por supuesto, con algo muy importante que es toda la vigilancia inmunológica y acción inmunológica, si así corresponde, que hay con los acúmulos de linfocitos y macrófagos a lo largo del tubo que están controlando. ¿Por qué están controlando? Porque con los alimentos pueden venir patógenos, químicos irritantes, tóxicos, elementitos pequeños, punzantes, cortantes, etc. Entonces, todo eso podría ser una llave para que sea invadido el medio interno con estos patógenos o sustancias, y entonces hay vigilancia epidemiológica, iba a decir, pero podría venir bien vigilancia inmunológica en todo lo que es puertas de entrada, o sea, ano, recto ano, boca, faringe, garganta, y también a lo largo del intestino, porque allí hay una gran actividad bacteriana, se pueden haber abierto esporas, quistes de parásitos, todo lo que ustedes ven en esas otras materias lindas. Entonces, también hay una vigilancia de nódulos inmunológicos también en el intestino. Bueno, dicho esto, entonces vamos a decir, hay unas etapas y también hay procesos específicos que son el de digestión, que hemos visto, es un proceso en realidad puramente químico, normalmente enzimático, que implica también secreción de enzimas, de ciertos líquidos, también de ácidos, de álcalis, todo lo que favorezca en cada segmento esa degradación paulatina de los alimentos. La absorción, que era el pasaje, el transporte de las sustancias desde la luz del tubo digestivo por las células absortivas de la pared del tubo digestivo hacia capilares que podían ser sanguíneos o linfáticos, como pasa en el intestino. Luego, las dos funciones importantes o procesos importantes que hemos hablado hoy, que son
la motilidad, o sea, todos los tipos de movimientos que hay, y las secreciones, que son todas las glándulas, que en este caso van a ser exócrinas, que están volcando en los segmentos del tubo jugos específicos para favorecer o la digestión química, o sea, para que se dé la digestión química, para lubricar y favorecer el avance, como por ejemplo el mucus, y también para lubricar y favorecer la salida del tubo, como en el caso del recto, el mucus para que las heces salgan fluidamente por el esfínter o los esfínteres anales. Bien, esto que está aquí, que es el gráfico de abajo, es muy sencillo porque es el gráfico que ejemplifica solamente lo que estaba hablando yo en la clase pasada, que era, bueno, algo que debe digerirse está en el tubo, esto sería algún segmento ideal del tubo digestivo con sus células absortivas. No sería el esófago, porque en el esófago no se absorbe nada, solamente se agrega muco y se conduce en la deglución hacia el estómago. Pero en cualquier otro segmento, estómago, intestino y demás, esto es válido. Hay algo complejo químicamente que debe ser digerido, degradado. La digestión lo degrada a algo más simple y no todo, pero la mayoría de los elementos simples producto de esa digestión pueden ser absorbidos, transporte transcelular o paracelular, y pasar a los capilares, entrando entonces a distribuirse para la economía, que cualquier célula que lo necesite y tenga los transportadores necesarios, los incorpore en la asimilación que van a hacer luego. Pero las secreciones significan células, normalmente glándulas no unicelulares solamente, que las hay, o unicelulares o pluricelulares, que están submucosa, digamos, y que liberan la secreción al contenido del tubo o del segmento que se trate, y, y la motilidad, que sería los músculos lisos que están en las paredes haciendo los movimientos del tubo para forzar dos cosas: el avance del contenido del tubo hacia el ano, hacia adelante, digamos, que son los propulsores. Y los otros movimientos son los de mezcla, es decir, no hacen que el alimento avance al segmento siguiente, sino que hacen esto: se contraen y mueven el segmento para favorecer la mezcla de lo que se está digiriendo con enzimas y secreciones del segmento. Profe, Bien. una preguntita. Sí. ¿Los movimientos peristálticos es lo mismo que propulsorio o sería justo lo otro? Se lo voy a explicar. No es exactamente, o sea, los movimientos peristálticos son propulsores en el sentido que se dan como en forma de onda y hacen que avance el contenido. La característica es que en vez de ser así, segmento por segmento, ¿sí?, que sería un propulsor puro, el peristáltico se va dando como en onda, ¿sí?, se repite y a su vez ayuda a la mezcla y propulsa. Pero la característica es que son largos, involucran a varios segmentos que van en onda. En cambio, un propulsor puro va como afectando segmento a segmento y siempre se va activando el que sigue. Los peristálticos están dentro de los propulsores porque hacen el avance, pero son específicos. Ya que estamos, por las dudas que no tenga tiempo de hablar de eso, uno de los movimientos peristálticos importantes, además que se dan, por ejemplo, en el intestino es típico. A ver, cuando el intestino recién, el duodeno, que es el máximo segmento de intestino que
que digiere, ¿no? Porque el resto del intestino básicamente absorbe. Pero el duodeno, digámoslo así, es el segmento por excelencia, el primero, que es donde se digiere. Algo se absorbe, pero se digiere mucho. Es el que tiene, obviamente, el aporte pancreático de la bilis, del hígado, etc. Luego, algo se continúa digiriendo, yeyuno, pero ya empiezan las absorciones más que la digestión. Cuando algo llega al duodeno, entendamos que hay que darle tiempo a que las enzimas actúen y se formen, supongamos, de lípidos complejos, esos ácidos grasos libres, esos fosfolípidos sueltitos con los gliceroles sueltos, en fin, hay que darle tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que el duodeno lo que va a hacer es un movimiento de mezcla. Cuando recibe el contenido del estómago va a ser un movimiento de mezcla. Cuando haya hecho ya deja de ser casi una papilla para ser un líquido espeso, ese líquido que se llama quilo va a pasar o lo tiene que pasar al yeyuno. Entonces ahí va a empezar una onda peristáltica para hacer que ese contenido líquido pastoso llegue al yeyuno. Y el yeyuno va a mezclar y va a absorber hasta que no haya más señales de que hay algo útil que absorber y va a empezar a propulsar y así. Entonces, cada uno va a hacer lo suyo haciendo que el alimento, o sea, que ya las heces, lo que ya no tenga alimentos para absorber, terminen en el recto. Pero lo que iba a decir es que estos movimientos peristálticos van afectando el segmento que en ese momento esté trabajando, por decirlo así, para propulsar hacia el próximo. Pero hay unas contracciones del hambre que se llaman que justamente cuando nosotros hace mucho que estamos ayunando, hay una descarga refleja nerviosa de la red neuronal, digamos, desde el estómago en adelante, que es todo un peristaltismo en forma de onda que recorre todo el estómago y todo el intestino, y que lo comanda el complejo motor mayor, o sí, podemos decirlo así, el complejo motor principal o mayor, que, bueno, esa señal proviene, o sea, está activada desde el propio sistema nervioso digestivo, que se le ha denominado también el segundo cerebro, porque tiene control sobre las funciones de estómago, intestino, glándulas anexas, hígado y demás, y se comporta autorregulándose también. Entonces, bueno, como les digo, se le ha denominado el segundo cerebro porque a su vez tiene conexiones con el cerebro justamente muy importantes y se retroalimentan en información. Cuando hay mucho ayuno, empiezan las contracciones del hambre porque el complejo motor mayor comienza a disparar estas ondas peristálticas que avanzan. Eso es lo que uno siente como una languidez, como eso del estómago vacío, son movimientos que a pesar que no se sienten bien como tales, porque está bajo control vegetativo, no es como sentir un músculo somático, uno algo detecta de esto y uno dice, bueno, tengo mucho hambre, eso también dispara el centro del hambre en el hipotálamo, que nos invita a la búsqueda, o sea, la conductual de buscar el alimento. Bien, esto es un ejemplo, las contracciones del hambre de largas ondas peristálticas que abarcan, como dije, del estómago al intestino
y que, bueno, se hacen cada vez más potentes mientras más dure el ayuno, hasta, eso entra como en una especie de círculo de retroalimentación positiva, hasta que en algún momento se corta porque no se podría continuar, digamos, o sea, o se come o se para el reflejo. Bien. No, de nada. Muy bien. Vamos entonces a decir que toda la pared de todo el tubo sigue un plan, digamos, de tisular que cambia en cada segmento, pero que sigue un patrón de tejidos más o menos igual, que es una serosa o adventicia externa, que se trata de un tejido conectivo que en general cuando compramos o vemos un hígado o compramos también, ¿por qué no? Estómago, intestinos, alias chinchulines de la vaca, por ejemplo, uno ve esa adventicia, a veces con una lámina elástica de sostén, con un mesenterio, con grasa incluso, vasos, pero uno ve siempre esa cápsula fibrosa, suele ser, que es la adventicia, y que por fuera siempre tiene un epitelio que se llama mesotelio porque va a mirar a las cavidades del cuerpo. Pero bueno, ese conectivo de afuera que suele ser fibroso, ¿no? Después tiene en general dos capas musculares lisas, cualquier segmento, acá no está completo el círculo del corte, digamos, transversal del tubo, pero uno lo puede suponer. Entonces, uno en general observa que hay dos capas de músculo liso. Bueno, uno que cortado hacia el tubo se ven como puntitos, porque son las fibras que tienen disposición longitudinal. O sea que cuando yo miro un tubo, esas fibras están paradas así en el tubo, ¿sí? El tubo está así y las fibras están así. Cuando esas fibras se contraigan, van a acortar el segmento. Las fibras longitudinales o músculo liso longitudinal son las que achanchan, acortan el segmento. Y las fibras de músculo circular son las que están dispuestas así, en el círculo del tubo. Entonces, cuando se contraigan, van a cerrar el tubo y cuando se relajan, van a aflojar ese segmento. Cuando están relajadas, se recibe contenido en el segmento. Cuando se contraigan del todo, van a propulsar el contenido del segmento. Entre cada fibra muscular o fasciculitos va a haber pequeños conectivos, como siempre, con vasitos y nervios. Y también va a haber un pequeño conectivo entre las capas de músculo. En esos pequeños conectivos, dentro del músculo y entre los músculos, vamos a encontrar ganglios que son del sistema nervioso entérico, o sea, del SNE, que es todo este sistema nervioso, segundo cerebro, que tiene bastante autonomía en el control. Autonomía, digo, no está totalmente supeditado al control encefálico. Acá van a encontrar dos plexos, mientérico y de Auerbach, que son el que presenta ganglios, o sea, sus neuronitas juntas, los cuerpos celulares allí, los cuerpos de las neuronitas allí, que es el plexo del parasimpático, o sea, el que estimula, y solo los axones de las neuronas del plexo que sería del simpático. Ya vamos a entender mejor esto. Luego, yendo hacia adentro, entonces tenemos las mínimo dos capas de músculo liso, los plexos nerviosos y una gran capa de un conectivo con fibras. Es un conectivo llamado submucosa que tiene, por supuesto, importantes vasos, nervios, fibras.
Acá también están las grandes glándulas mucosas de la submucosa que descargan a la luz. También las grandes glándulas que secretan jugos importantes. Por supuesto, venas y demás, capilares y demás. Y luego comienza la capa más interna, que es la mucosa digestiva. La mucosa, a su vez, tiene 3 componentes fundamentales. Una pequeña laminita de 1 o 2 celulitas lisas musculares que lo que hacen en realidad es mover la mucosa, mover suavemente la capa interna de la mucosa, que se llama muscular de la mucosa o muscularis mucosae, muscular de la mucosa. Otro conectivo, pero muy delicado, porque es el conectivo de la mucosa, se llama lámina propia, porque es la lámina de conectivo propia de la mucosa, lámina propia, y las células epiteliales. Acá, graficadas para este ideal, como células altas, con microvellosidades, pero que en algunos segmentos son, digamos, más cuboides, que en algunos segmentos se invaginan y forman criptas o glándulas, que en la mayoría de los casos tienen muchas células caliciformes, mucosas, pero esto es lo que puede cambiar. Pero ese sería el patrón general. En una vista ahora blanco y negro y mayor, podemos ver de nuevo, ahora vamos de adentro hacia afuera, esto es la luz de un segmento ideal. Acá está toda la parte de la mucosa. En esta mucosa el epitelio de la mucosa está plegado, hundido, formando glándulas. La lámina propia metida entre cada una de estas glándulas, la pequeña muscular de la mucosa y, por supuesto, las capas de músculo que vienen después de todo este conectivo importante que es la submucosa. Acá hay una glándula submucosa real, que es esta. Por ejemplo, en el esófago hay muchas de estas glándulas submucosas que secretan mucus. Y hay algunas glándulas que ya son enormes, que desaguan exócrinas a los segmentos del tubo digestivo, que son las grandes glándulas anexas. En este caso, este podría representar al páncreas o al hígado, porque son grandes glándulas que mediante conductos atraviesan la pared en algún segmento y vuelcan al contenido acá. En este gráfico también se puede observar que han puesto los 2 plexos de Meissner y de Auerbach, uno entre la submucosa y la capa circular y otro entre la capa circular y longitudinal para el control opuesto, digamos, de parasimpático y simpático. Es decir, descargan para que justamente estas células lisas se contraigan, sean las circulares o las longitudinales. También esos nervios van a hacer que estas glándulas se activen y eliminen las secreciones. Por eso cuando se activa también el movimiento, se activan las secreciones. Muy bien. Esta anatomía no haría mucha falta, pero sí podemos decir, a ver si lo encontramos por acá. Bien, la fase cefálica dijimos que empezaba con la masticación, humectación de los alimentos en la boca, con el trabajo de la lengua, el reflejo de deglución que inicia el pasaje hacia faringe y esófago con las propulsiones y el mucus y demás, y termina la fase cefálica cuando termina la deglución, que es el ingreso del bolo alimenticio al estómago. Cuando el bolo alimenticio ingresa al estómago, lo hace en el esfínter esofágico inferior, ha pasado, por supuesto, el diafragma,
entra por el esfínter esofágico inferior y ya hay un reflejo que acomoda estos bolos alimenticios en el fondo del estómago y allí comienzan movimientos de mezcla y secreciones. Característica de la pared del estómago. Sobre el esquema original, la pared del estómago es prácticamente el único segmento que tiene 3 capas musculares. Tiene longitudinal, circular y una interna de corte oblicuo. Entonces, longitudinal van así, circular así y oblicuo así. Por eso los movimientos del estómago son típicamente, en principio, toda la primera parte de mezcla, porque se tuerce todo, es una bolsa que se tuerce toda porque hace circular, longitudinal y oblicuo. Entonces mezcla, mezcla, mezcla cuando llegan los bolos alimenticios, sobre todo en fondo y cuerpo. Porque allí comienza la digestión, continúa la digestión y de bolos alimenticios que entran al fondo obtenemos al final el quimo, pasta semisólida, amarillenta, con moco, que es el final de la digestión gástrica, quimo. Cuando el quimo ya se está formando, empieza a entrar en el antro. El antro, cuando ya detecta que el contenido está listo, el quimo, comienza movimientos de propulsión para que estos quimos del final avancen y pasen el píloro, o sea, cuando se propulsa el alimento, se abre el píloro y pasa el quimo hacia el duodeno. ¿Qué pasó aquí con la digestión dentro del estómago? Lo que pasó allí es que el estómago tiene una mucosa, acá ven la lámina propia, acá ven el epitelio de la mucosa, se pliega y deja glándulas gástricas, que son estas. Y acá hay distintas células, las que secretan las enzimas necesarias, que si recuerdan, ¿alguien recuerda cuáles eran las enzimas que secreta el estómago? Pepsina puede ser una. Pepsina para péptidos, sí. Las lipasas. Lipasas gástricas, pepsina gástrica y lipasas ¿Qué pasa? gástricas para digerir, al menos el inicio de la digestión de proteínas y de grasas. Muy bien. Pero hay un problema. Las lipasas y pepsinas que secretan algunas de las células que hay acá, que ya después las vamos a ver, se liberan entonces por estos conductitos hacia la luz del estómago. Pero esas pepsinas y lipasas se activan con pH ácido. Entonces, otras células que están aquí liberan cloruro. Y al encontrarse en agua, se activa como ácido clorhídrico. O sea, se secretan, cloruro y protones. Entonces, lo que estamos secretando es ácido clorhídrico. Pero lo importante es que el protón, que se sostiene en la luz por el cloruro, es el que da la acidez para que las lipasas y las pepsinas gástricas actúen. Entonces, ¿qué tenemos que entender aquí? Que mientras se ejecutan los movimientos de mezcla, es para que favorecer el encuentro de esas pepsinas y lipasas gástricas ácidas, trabajando sobre los bolos alimenticios, que así con ellas se van a ir convirtiendo en quimo. Bien, otra característica de la pared gástrica es que también tiene muchas células mucosas, sobre todo en el cuello de las glándulas y en la parte que da a la luz del estómago abiertamente. Y todo esto entonces se lo ve como, digamos, una mucosa toda tortuosa, como se ve acá,
y suave porque está cubierta por muco y siempre húmeda. Una vez que el quimo es listo y pasado desde el antro, relajando el píloro, pasando al duodeno, se cierra el píloro, se pasa otra parte de quimo, se cierra el píloro, se abre y pasa otro y así. Se va como enviando como si fueran chorritos de quimo o paquetitos de quimo hacia ¿dónde? Hacia el siguiente segmento que es el intestino delgado. El intestino delgado, en este caso primera parte duodeno, ya cambia la estructura. ¿Qué tenemos aquí? Primero, la mucosa tiene el epitelio plegado hacia afuera, lo que serían microvellosidades para aumentar la superficie de absorción, o sea, tener más células absortivas por unidad de superficie, ¿sí? Esto sería el primer nivel de plegamiento. La mucosa forma microvellosidades, pero en cada una de estas vellosidades, además, hay un repliegue, una imaginación que forma lo que se llaman las criptas mucosas o criptas del intestino, que son glándulas o glandulares. También secretan sus cosas. En la lámina propia y también en la submucosa encontramos grandes grupos de células del linfático, llamadas placas de Peyer. Placas de Peyer. Fíjense que en el intestino ya hay una gran actividad bacteriana, pero puede haber bacterias negativas, positivas, o sea que puede haber patógenos, toxinas, y entrar también, ¿por qué no?, por ano, otros. Entonces, esto está guardianando, por decirlo así, inmunológicamente, todo lo que pueda haber aquí que pueda ingresar a dañar el medio interno, porque si ingresan pueden dañar a las células mismas intestinales, pero también por circulación pueden pasar al medio interno. También debo decir que aquí puede haber alimentos que no nos caen bien. El trigo es uno. Entonces, cuando aquí hay un alimento irritante para nuestro sistema, son estas células las que a veces dispersas aquí se activan porque reciben señales de este contenido y entonces desatan toda una respuesta inmune aquí y una inflamación de todo el segmento, de toda esta parte del tubo o del intestino en general, y entonces trae esa hinchazón y, en fin, una digestión compleja, por decirlo así. Otra cosa que cambia aquí es que en la submucosa, además de estar los capilares típicos, que acá, miren, estaban en el estómago, estaban, por supuesto, la parte venosa, la parte arterial, y estaban también los linfáticos. Pero en el intestino están mucho más presentes porque lo que se absorba en gran parte va a ir directo, como por ejemplo lípidos, kilomicrones, van a ir directo al capilar linfático. Y acá se ve mejor cómo entran y salen los nerviecitos, ¿sí? O cómo van y vienen, por decirlo así, los nerviecitos del simpático y del parasimpático, de los plexos. Bien. ¿Qué es esto? Esto es una de las alteraciones digestivas muy comunes, que es la úlcera gástrica, o en este caso la úlcera duodenal. Es más común la gástrica, que es cuando acá se ve el final del estómago, ¿sí? El antro, el píloro y el pasaje del duodeno. Aquí hay un exceso de acidez que vino del estómago que no se alcanzó a neutralizar en el duodeno.
Y esto puede pasar también en el estómago, que la pared estomacal mejor dicho, su cobertura de mucus y de agua salina, ya lo vamos a ver, que proteja la propia mucosa del ataque ácido de las enzimas. Entonces, esa acidez, junto con el ataque enzimático del mucus propio y de los contenidos de las células, daña la mucosa. Entonces sería como si uno dijera, se digiere esta parte, y en principio molesta, pero luego cuando llega a esta parte, ya empieza a tener gotitas de sangrado. Y si continúa, va a ir a vasos mayores y va a ser una úlcera sangrante importante. Por supuesto que genera mucho dolor y mala digestión, cualquier úlcera, sea gástrica o duodenal. Pero son peligrosas cuando son grandes porque pueden provocar grandes hemorragias internas. Y cuando la sangre pasa, sabemos, a la cavidad peritoneal, allí puede generar, por supuesto, coágulos y demás, pero peor que eso, puede generar una inflamación y una infección, generando una peritonitis, por ejemplo, que puede ser muy grave. Además de la pérdida de volemia, glóbulos rojos y etc. Bueno, en cuanto a la motilidad, dijimos, los movimientos peristálticos, los movimientos de mezcla, que son segmentarios, ¿sí? No avanzan el contenido, los peristálticos, que avanzan los bolos alimenticios, y todos ellos están incluidos en lo que se llaman contracciones fásicas, o sea, se hacen, se dejan de hacer, se hacen, o sea, entran en relajación después de unos segundos. Pero también hay un tipo de contracción o movimiento que se da en forma tónica, es decir, una contracción que da tono al músculo, un tono de contracción, y que dura muchos minutos, a veces horas. Sostienen la contracción y luego hay relajaciones también largas. ¿Dónde necesitamos contracciones con tono de horas o minutos por lo menos? En los esfínteres. Todos los esfínteres, el esofágico inferior, el píloro, el cardias, el esfínter anal interno, el esfínter anal externo, etc. Bueno, esto es cómo se progresa el alimento boca-ano, o sea, en dirección de avance, y cómo la contracción local de un segmento empuja el contenido. ¿Por qué? Porque el siguiente está en relajación. Siempre el avance se da con contracción de un segmento y relajación del siguiente para favorecer el avance. Si no, lo que se hace es contraer y contraer y contraer y se mezcla, pero en este caso es propulsión. Acá hay mezcla, segmento, 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 no avanza, y lo que se hace es, va para atrás, para adelante y se vuelve para atrás, para adelante, eso se mezcla. Bien, acá está el gráfico de cómo progresan las contracciones del hambre cuando el complejo motor mayor, o complejo motor migratorio, como le llama acá, empiezan toda la peristalsis, que avanza en todos los segmentos hasta el recto. Esto también, cuando hemos comido, por supuesto, es general para todo el tramo, además de que haya en cada segmento su propia actividad. Bueno, esto es para tener una idea de, imagínense cuánto, nosotros en el balance de masa general decíamos así, con las comidas y la ingesta, cuánto líquido se ingiere, ¿no? Bueno, acá a lo largo de un día, ¿no? 9 litros en total
son incorporados de agua que se toma, secreciones salivales, secreciones hepáticas, gástricas, duodenales, intestinales y demás. Y de todo eso hay que a su vez absorber en la fase estómago-intestino, y entonces se absorbe la mayor parte en intestino delgado, lo que falte en intestino grueso, y solo entonces hemos liberado con heces 100 mililitros. O sea, todo lo que se volcó fue para humedecer, favorecer la actividad enzimática y demás, o para ingesta, para que vaya al medio interno, y por lo tanto se reabsorbe casi todo y solamente en heces normales, ¿no es cierto?, que tengan la consistencia semisólida o pastosa, semidura, digamos, solo 100 mililitros son los que dejamos salir con las heces. Seguro, Valeria está comentando, a mí me operaron de reflujo cuando era chica y la recuperación fue un volver a empezar. Ninguna duda, porque se hacen intervenciones para lograr que los esfínteres funcionen mejor y no se vuelva la secreción gástrica retrógradamente hacia el esófago. Debo comentar que si nosotros estamos hablando de que todo este tono que debe haber en estos esfínteres, ¿no? Por ejemplo, el esofágico inferior, es una activación. Esa activación viene dada por el parasimpático, que genera movimientos y secreciones, pero que en esos esfínteres provoca contracción sostenida o tónica. Cuando nosotros estamos muy tensos, con estrés, muy nerviosos y demás, ¿a quién afectamos? Vamos a decirlo ahora, yo no lo iba a decir ahora, pero me adelanto. Todo este proceso digestivo, en general, todo, está coordinado por la motorización vagal. O sea, de nuevo, el neumogástrico vago que estaba atendiendo los ritmos cardíacos y pulmonares, se está coordinando también para, cuando no se está en apuros, en exigencias varias y demás, ahí activar más al parasimpático, bajar lo cardíaco, respiratorio, y atender y activar los movimientos y secreciones digestivas, entrando en ese famoso estado de reposa y digiere que vimos alguna vez, con más etapa insulínica de absorción y todo eso. Lo que estoy diciendo es que una persona que está tensa y no se afloja, entonces lo parasimpático lo tiene complicado, activar los movimientos, secreciones, lo hace como puede, pero, digamos, empiezan eso a dificultar el proceso. Entre ellos, si yo estoy muy tenso, estoy bajo más equilibrio hacia el simpático que hacia el parasimpático no cierra bien los esfínteres, no hay buena secreción y movimientos, mi digestión se vuelve tortuosa, puedo tener reflujos, puedo tener inflamación de colon, en fin, todo eso que está en desequilibrio puede aparecer. No es la única causa, por supuesto, el estrés, pero convengamos que es una de las más persistentes en la vida diaria, en la vida de hoy. Bien. Esta es una vista de un pedacito de estómago cortado y puesto así para ver cómo son las glándulas gástricas o criptas gástricas. Y acá ustedes pueden ver que las células que dan hacia la luz son en parte células absortivas. En el estómago se absorbe muy poco, se absorbe algo del agua, algunos fármacos, el factor intrínseco, que es el que se necesita para luego absorber la B12,
el alcohol y no mucho más que eso. O sea, el estómago digiere y absorbe poco. Absorbe algo de agua, el factor intrínseco, alcohol, algunos fármacos, y me parece que nada más, que no me olvido nada más, pero sí digiere mucho. Y acá, ¿qué se puede ver? Que entre las células que hay en la pared de estas glándulas gástricas, hay unas que se llaman parietales, y esas células, vistas acá a mayor tamaño, son las que logran bombear cloruro del medio interno y sacarlo a la luz, mientras que también por otros intercambios logran intercambiar potasio por protón. Entonces, ¿qué hicieron? Con la famosa manganeta que ya la conocemos, dejar entrar el potasio, pero después va a salir, y el bicarbonato, y después va a volver a entrar, logramos que por un rato tengamos clorhídrico, o sea, acidez en el medio para activar las enzimas. Acá está más grande, pero es lo mismo. Y también tenemos que este sería el caso de una célula de la absortiva intestinal, no, secretoria intestinal, sí, secretoria intestinal, y también podría ser del páncreas. Ya me van a entender mejor esto, pero ¿cómo es esto? Esta es la luz de un conducto del páncreas, o puede ser también la luz del intestino. Algunas células en estos órganos, en la pared, tienen como función secretar hacia la luz cloruro, sodio, agua, y entonces generan una secreción salina, y esto tiene que ser así porque hay que secretar un jugo, hay que secretar en base a cosas. ¿Qué pasa? Que es importante tener en condiciones este canal en la parte apical de la célula, que es el CFTR. Porque la C es de cloruro. Si ustedes ven, es un intercambiador que incorpora cloruro en el medio interno, y mediante bombeo de sodio, potasio, o sea, como transporte secundario, logra incorporarlo dentro de las células, y estas, si tienen el canal CFTR, liberan el cloruro a la luz. De esta manera logran agua salina y el resto de las secreciones enzimáticas o lo que quieran para que salgan al segmento que sea. ¿Qué pasa? Que algunas personas carecen de este canal CFTR normal, lo tienen mutado, y es parte del síndrome denominado fibrosis quística. En esta enfermedad no pueden hacer un colchón de agua salina que tiene que estar arriba de las células para que por arriba de ese colchón de agua salina flote el mucus. Entonces el mucus sale y se hace pegajoso, denso, y no permite que los alimentos ingresen, que las microvellosidades se muevan con sus pequeños musculitos de la muscular de la mucosa, y entonces tienen problemas digestivos y también respiratorios con el mucus, ¿sí? Quiero buscar para explicarles eso, esperen un segundo, porque lo tengo mejor en otra figura. Ahí, acá.
Esperen un segundito, estoy buscando una figura donde, porque son 3 las del capítulo 21, y en algunas yo sé que tengo mejor explicado. Bueno. A ver acá. Ahí está. Bueno, a ver si puedo compartir esta. La C. Esta. Ahora les muestro aquí esta figurita. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando que en la mucosa gástrica hay células en el cuello que son mucosas, secretan mucus, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá está la luz del estómago, ¿sí? La luz del estómago con un pH muy ácido, que llega a 3, 2,5 o 2, debería llegar idealmente a 2,5, y las células de la mucosa, del epitelio, no entran en contacto con esa acidez. ¿Por qué? Porque acá hay una capa de moco que está separando el ácido de las células mismas. ¿Y esto qué está implicando? Que el mucus tiene que ser un neutralizador de la acidez. Por eso el mucus es alcalino. Ahora, ¿cómo lograr la alcalinidad? La alcalinidad se logra porque las células mucosas, digamos, comunes del estómago, secretan bicarbonato y secretan también ese cloruro de sodio y agua que hace como una capita de sal, de agua salina, donde flota a su vez el moco. Entonces, todas las vellosidades se mueven porque están rodeadas de una capa de agua con sal. Y arriba de esa capa se va moviendo el moco, el mucus. Entonces, las funciones del mucus no son solamente el, digamos, facilitar la traslación de los contenidos, sino que también es amortiguar el pH ácido en el caso del estómago, y por ese mucus también que corra, digamos, que se pueda mover, que no se haga duro, deshidratado, es que también hay una capa de agua salina, que es la que vimos que se logra con las secreciones justamente del CFTR. Entonces, si una persona tiene mutada el CFTR, entonces no está esa capa salina con cloruro, y entonces este moco se pegotea acá y trae serios problemas digestivos. Y en el respiratorio está depositado de encima de los cilios, entonces no hay movimiento, el mucus se acumula, hace nido para bacterias, enfermedades respiratorias, infecciosas respiratorias y demás. Por eso les decía en la presentación esa que trae problemas al respiratorio y al digestivo. Muy bien. No soy yo. Muy bien. Luego, entonces, después vamos a mirar el control.
Esto es la B. Estamos en la B. Estamos en la B. Creo que es esta. ¿Están viendo lo de la fase intestinal? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Inicia entonces en el duodeno que recibe el quimo y lo transforma a esa pasta amarillenta, semisólida, que es el quimo, le vuelca todos sus jugos duodenales propios, más la llegada de los jugos del páncreas, jugo pancreático, y para la grasa o la digestión de grasa llega el chorro de bilis. Así que 3 aportes de secreciones líquidas en el duodeno. Primero, una secreción o chorro alcalino que viene a neutralizar la acidez del quimo, proviene justamente del páncreas. El páncreas secreta un tipo de secreción, que lo vimos recién, con alto contenido perdón, no lo vimos recién. El páncreas en general secreta algo de jugo pancreático que tiene bicarbonato y que es alcalino, además de traer las enzimas pancreáticas, que ya la hemos visto. Esa alcalinidad es para neutralizar la acidez del quimo y activar, o sea, con esa alcalinidad, ¿qué hace? Desactiva las enzimas ácidas gástricas y activa las enzimas duodenales y pancreáticas, que ambos conjuntos se activan con alcalinidad. Entonces, activan las enzimas digestivas y comienza la digestión duodenal y la absorción duodenal cuando está listo. Cuando está listo se obtiene el quilo. Ya es mucho más líquido que el quimo. Es como si dijéramos un caldo nutritivo. En el duodeno se obtiene el quilo y por eso los capilares linfáticos que reciben toda la absorción de esto se llaman quilíferos porque absorben los nutrientes del quilo intestinal. Entonces, una vez que arma el quilo, que es el producto de la digestión de las enzimas pancreáticas y duodenales, y ese kilo es de pH alcalino, se empieza la absorción de las células intestinales con todo lo que hemos dicho muchas veces, transportadores, difusiones, pinocitosis o transitosis, etcétera, todo hacia lo nutritivo hacia adentro, absorción de kilomicrones, absorción de oligopéptidos, de aminoácidos libres, cotransportados, antitransportados, eso si lo recuerdan lo van a poder mencionar solos. Glucosa, por supuesto, absorbida con sus GLUT y sus GLUT2 y sus cotransportadores, etcétera, etcétera. Todo eso hacia el medio interno. Y a su vez todo esto iniciándose con movimientos de mezcla, o sea, del mismo segmento, segmentarios, y cuando está listo el kilo, empezando a ya hacer movimientos propulsores, ¿sí? Ondas peristálticas para enviarlo al yeyuno. Bien, en todo este tracto hay células caliciformes. Ahora, el contenido intestinal va a ser muy líquido acá en el duodeno, entonces las células caliciformes son las necesarias para que haya algo de mucus protector, nada más. Ahora, a medida que vayamos avanzando hacia el yeyuno, ilion y sobre todo cuando lleguemos a grueso, va a ir en constante ascenso la cantidad de células caliciformes. ¿Por qué? Porque a medida que pasemos de duodeno a yeyuno, ahí va a empezar a absorberse mucha agua. De yeyuno a ilio, más. Y así, cuando lleguemos a
el colon, se va a absorber todo el agua. Entonces vamos a ir en deshidratación en aumento, con lo cual se va a dificultar la propulsión del contenido. Entonces aumenta la deshidratación, se va yendo a lo más sólido, entonces aumenta el mucus para lubricar y facilitar el tránsito. Bien. En la fase intestinal, ¿qué tenemos? En la fase intestinal tenemos que el alimento quimo del estómago venía con una secreción ácida de pepsina y lipasas ácidas y la motilidad gástrica, e ingresa el quimo en el intestino delgado que se tiene que convertir en quilo. Entonces, en ese momento se forma, en primer lugar, la digestión de grasas y proteínas con lipasas pancreáticas y duodenales, hidratos de carbono con amilasa pancreática y después todas las específicas de los glúcidos más simples. Entonces disacárasas específicas, galactasas, todos esos, ¿sí? Y se va a formar, obviamente que para proteínas tenemos exopeptidasas, endopeptidasas, tripsina, pancreática, todas las que vimos. Y también se va a formar entonces el quilo, que va a ser una solución hiperosmótica, porque tiene un montón de solutos simples allí. Si ustedes observan, ¿qué va a pasar en esta fase intestinal? Que vamos a necesitar, como les explicó en algún momento el profe, lo que se llaman hormonas y también péptidos. El péptido, por ejemplo, gástrico es uno, la colecistoquinina es otra que secretan, digamos, las paredes para ir a actuar sobre el estómago, la vesícula biliar, en fin, van a salir desde el intestino para controlar y decirle al estómago, a la vesícula biliar que paren, que ya terminó el proceso, o activar otras de ellas para decir, miren, tengo contenido, dejen de mandarme contenido, o sea, parando, por ejemplo, el estómago, o activando la vesícula biliar para que libere bilis, porque el duodeno tiene un contenido graso. Entonces, mediante, por ejemplo, colecistoquinina, cisto es vesícula. Entonces, la colecistoquinina, una de las cosas que hace es activar al hígado y específicamente la secreción de bilis. Después, hay células endocrinas en la pared, mezcladas con las otras en la pared del intestino, que también suelen ser quienes le dicen al estómago que inhiba su actividad, o sea, que frene, y de esa forma se van regulando hacia atrás, que me manden más o que me manden menos. Por eso son todas retroalimentaciones a segmentos anteriores. Eso es lo que quería que les quede claro, ¿no? Y no se olviden que la presencia de hidratos de carbono va a activar las secreciones de insulina en el páncreas, ¿sí? Y secreciones pancreáticas con enzimas y secreciones alcalinas con bicarbonato desde el páncreas. Todos estos controles, que en este caso estamos solo viendo no los controles nerviosos, sino las señales humorales, todo esto está mediado por el sistema nervioso entérico, el segundo cerebro, que activa justamente o hace de nexo entre el nervioso y las señales humorales hormonales. Y esto entonces es lo que pasa, por ejemplo, en
el segmento del duodeno con las enzimas. El duodeno no está así esperando que llegue el alimento, el quimo, para digerir. Las células duodenales de la pared duodenal secretan y tienen en el líquido del duodeno los precursores de las enzimas, llamados también zimógenos. Entonces, para que haya una quimotripsina, hay un precursor inactivo que se llama quimotripsinógeno. Para las lipasas o fosfolipasas existen zimógenos que son profosfolipasas. Cuando llega el alimento, eso dispara el reflejo de que vengan las secreciones pancreáticas, que también tienen sus zimógenos, y que se activan todos juntos con una enzima fundamental pancreática, que es la tripsina, porque esa actúa sobre cualquier proteína. La tripsina pancreática es una peptidasa genérica. Entonces la tripsina presente en el jugo pancreático activa a sus compañeros del páncreas, zimógenos pancreáticos, pero también a los zimógenos del duodeno. Y ahí se arma la fiesta de todas las enzimas duodenales activadas y comienza la digestión. Muy bien. Y otro punto importante de toda esta tarea digestiva la tiene el hígado. Y ahí sí me quiero detener en los últimos minutos para dejarles al menos las ideas más importantes de la actividad hepática. Ya después hacemos el recreíto, pero ahora déjenme que abordemos un poquito el tema hígado, porque es muy importante para el laboratorio también, ¿no? A ver si lo encontramos. Sí, acá. En A. Bien. ¿Están viendo el hígado ahora? Sí, ¿no? Sí, profe. Bien, Sí, gracias. profe. Sí, sí, profe. El hígado, ya no vamos a entrar en detalles de la parte anatómica y demás, pero sí recordar que tenía una circulación nutricia propia como cualquier órgano, sus arterias que lo irrigan y sus venas que lo drenan del flujo sanguíneo, y una circulación funcional que es el sistema porta hepático. Y que también tiene una secreción fundamental, que es la secreción biliar, que se junta, acumula en la vesícula biliar y que se deshidrata allí, haciendo un concentrado verde oscuro, que es la bilis, que es un concentrado de sales biliares con poca agua. Es decir, lo que estamos diciendo es, toda la masa hepática, todo el hígado produce bilis y puede liberarlo por justamente el colédoco, puede liberarlo hacia el duodeno por el esfínter de Oddi, como dice acá, digamos, de a un chorrito, un goteado, mientras hay secreción, digestión de grasas en el duodeno. Ahora, como somos muy glotones y a veces los alimentos contienen mucha grasa, a veces esa pequeña secreción que puede hacer el hígado de lo que tiene reservado, por decirlo así, al duodeno puede ser insuficiente. Entonces ahí es cuando la colecistoquinina, que sale de aquí y va por sangre hasta acá, estimula la pared de la vesícula
para que empiece movimientos propulsores haciendo que el concentrado biliar, la secreción biliar, aparezca aquí. Porque, digámoslo así, la bilis sin concentrar en la vesícula tiene una determinada actividad, cada gota. Pero cada gota del concentrado de la vesícula tiene 10 veces más la acción de cualquier bilis que sea formada recién en el hígado. Por eso es que uno puede vivir sin vesícula biliar, pero a veces va a estar somnoliento o esperando que la digestión sea un poco más lenta cuando ha comido muchas grasas, porque hay que esperar a que el hígado vaya produciendo y liberando bilis hacia el duodeno. En cambio, cuando hacemos la comilona con grasas y la vesícula secreta bilis concentrada, se diluye en el duodeno, tenemos un montón de bilis disponible y se acelera la emulsión de las grasas y su digestión. Entonces, podemos vivir sin vesícula, pero es mejor, más rápida y la digestión con una vesícula biliar intacta. Bien. Cualquier pequeña muestra que yo tome del tejido hepático me va a mostrar esto. El tejido hepático está formado, no tiene colores así obviamente, pero está formado por lo que serían unidades funcionales hepáticas, que en sección son hexágonos, ¿sí? Y obviamente en 3 dimensiones son estas especies de estructuras prismáticas hexagonales que se llama una unidad hepática o lobulillo hepático. Además de los lóbulos del hígado, ¿no? Me refiero, un lobulillo hepático es esta unidad funcional. Veamos qué pasa aquí. En cada uno de ellos vamos a ver que hay lo que se llaman cordones de hepatocitos. Estos son las células hepáticas, el hepatocito, que se disponen en general en 1 o 2 hileras largas. En este dibujo se aprecia mejor. Estos son los cordones de hepatocitos, que son de 1 o de 2 células como mucho. Estos cordones de hepatocitos siempre los van a ver relacionados con la sangre, y esta sangre es la funcional del hígado, es decir, es la sangre que ingresó por la vena porta hepática, que a su vez está viniendo de absorber cosas en el intestino. Entonces, esto trae, por ejemplo, cosas que ha absorbido en el intestino, nutrientes, pero también bacterias, tóxicos, excesos, lo que fuera. La circulación de la vena porta va desde acá afuera por todos los sinusoides hepáticos, estos son capilares sinusoides, es decir, que son con un endotelio muy abierto y son amplios, hacia el centro a encontrarse en la vena central. Claro, todos estos son hepatocitos y forman cordones de hepatocitos. En el hígado, todas las células del hígado están dispuestas como en cordones de no más de 2 células. ¿Por qué? Porque si fueran mucho, habría células lejos de los capilares sinusoides. Eso no está bien. Las células tienen que estar de a 1 o a lo sumo 2 para que tomen contacto con una célula endotelial y ahí con la sangre del sistema porta. ¿Por qué? Porque, como verán, fluye como ríos en los sinusoides la sangre desde la vena porta o rama de la vena porta hacia el centro, y ahí se reúne todo para salir como sangre venosa del hígado, pero ya controlada y tratada, ¿sí? Ya van a entender por qué. Acá lo que nos está viendo, por supuesto, es que esto finito que está acá son las células endoteliales de los capilares sinusoides. ¿Qué están haciendo esas células? Están todo el tiempo bañadas con sangre que hay que
pilotear y chequear, porque esa sangre viene con nutrientes, pase, no hay ningún problema. Viene con cosas raras, bacterias, toxinas, hay que avisar. ¿A quién? A los macrófagos del tejido hepático para que se activen y empiecen a fagocitar de este flujo sanguíneo y limpien la sangre. Por eso decimos que tanto en los capilares pulmonares, del vaso, como en el hígado, son órganos filtrantes, porque son como filtros que pasan y que, obviamente los ganglios linfáticos también, son como órganos filtrantes y que chequean, digamos, la composición sanguínea. Acá también se puede detectar glóbulos rojos viejos o anómalos, se pueden detectar parásitos, o sea, no solamente el endotelio va a trabajar aquí, sino todas las células inmunes que se asocian a las señales que puedan enviar estas células endoteliales, los macrófagos, etc. Bien, aquí tenemos una dirección de flujo sanguíneo que va entonces de afuera hacia el centro del lobulillo. Pero, atención, que entre células hepáticas hay unas flechitas que yo puse acá, que son verdes, y que el flujo va al revés. Las células no pueden liberar, están fabricando bilis, o sea, sales biliares, pero no las están liberando a la sangre. No se puede liberar algo que es digestivo a la sangre. Me voy a comer y licuar los lípidos de la sangre. Las células liberan por unos canalitos celulares, de las membranas celulares, liberan la bilis hacia el espacio entre célula y célula hepática. Esto es un canalículo biliar. Pero eso circula al revés, circula desde el centro del lobulillo hacia afuera. ¿Por qué? Porque acá afuera se va a encontrar con el ganglio, con el conducto linfático, que es así. Esto verde que está aquí, esto verde que está acá, son justamente los canalículos biliares que recogen la bilis de los hepatocitos y los junta en un canal biliar o conducto biliar. ¿Y dónde están esos? En los vértices del lobulillo hepático. O sea que la bilis circula hacia acá, todos estos conductos biliares se van a juntar en un conducto biliar grande y van a ir por el conducto biliar al duodeno a desaguar la bilis cuando estemos en digestión. Pero hay una derivación para que ese exceso de bilis se acumule y vaya a la vesícula biliar a concentrarse y guardarse allí. Bien, ahora veamos. Lo funcional es esta rama, rama de la vena porta que da sus ramitas entre los hepatocitos, así que entran varios flujos de sangre del sistema porta a encontrarse con los hepatocitos en los sinusoides y descargar al centro en la vena central. Esa vena central va a recoger todo el producto de la sangre, digamos, que ha pasado por el hígado y va a ir hacia la vena suprahepática, como dice acá. Eso termina en la circulación general. ¿Y con qué se nutren todas las células que están vivas aquí? Se nutren con lo nutricio, que sería esto que está aquí, que es la arteria hepática, que da hasta los capilares hepáticos y se vuelve a juntar con la vena hepática luego, que sale del hígado común y corrientemente. Entonces, este es el sistema que nutre al hígado y este porta es el sistema que le permite su funcionamiento como tomador de elementos de la sangre que viene del sistema digestivo, o sea, nutrirse también, detectar
cuestiones anómalas, tomar información de qué es lo que se está absorbiendo, limpiar, depurar la sangre con su sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Y esto resume, es para que lo vean detenidamente luego, bien cómo es el hígado, cómo se interpone con sus funciones en lo que van a ser, lo que se toma, lo que se secreta, lo que se libera, etc. Como pueden ver acá, empecemos por aquí, dice, ¿qué hace el hígado? Interviene en el metabolismo de la glucosa y de las grasas. Claro, absorbe glucosa, guarda en forma de glucógeno, hace gluconeogénesis, todo lo que sabemos. Con las grasas, algo similar, puede derivar el exceso de azúcares a los hepatocitos, a que se guarden grasas, estimulando la formación de grasas, liberándolas y haciendo que los adipocitos las guarden. Son los que sintetizan proteínas del plasma, lo hemos visto, que pueden además convertir o derivar aminoácidos y grasas glúcidos y grasas a proteínas. Sintetiza muchas hormonas, prohormonas, saca excesos de nitrógenos produciendo urea, tiene mucho retículo liso los hepatocitos y detoxifican sustancias. De hecho, muchos fármacos y tóxicos afectan al hígado por eso, porque lo hace trabajar muchísimo detoxificando. Almacena, si recordamos, era un almacén del hierro, por ejemplo, del hemo. En fin, tiene funciones varias de almacenamiento, de glucógeno, etc. Bien. ¿Qué llega al hígado para que haga estas funciones? Por la vena porta vienen desde lo gastrointestinal la bilirrubina que está haciendo el ciclo enterohepático, los nutrientes que se han absorbido, fármacos que se han absorbido y cualquier otra sustancia que provenga de otro sistema o tejido. ¿Y qué es lo que puede liberar a través de su sistema funcional? Toma y libera a través del colédoco sustancias como las sales o ácidos bilares, recordemos la bilirrubina, agua, iones, por supuesto, y en este caso hago hincapié también de que hacia las sales biliares va también fosfolípidos, así que un exceso de fosfolípidos va también allí. Ojo, porque cuando el hígado está liberando las sales biliares, algunos fosfolípidos y a veces un exceso de colesterol, es cuando eso sí se decanta, precipita en la vesícula biliar, puede hacer que se vayan formando capas, por ejemplo, de colesterol y se armen, por ejemplo, lo que llamamos los cálculos biliares o piedras biliares, que pueden ser, por ejemplo, de colesterol, pero pueden ser también lipídicos, de fosfolípidos, pueden ser también de, ¿cómo es que se llama que tiene el tomate? Si alguien se acuerda, no me sale ahora. Ácido úrico. No. Pueden ser, pero me salen los oxalatos. Pueden ser también cálculos de oxalato, en fin. Pero en este caso de vesícula biliar, lo más común es que sean de algún complejo de sales biliares con lípidos. Y se hace una voladura que es el cálculo. ¿Cuál es el problema? Que ese cálculo o esos calculitos, depende, pueden ser como arenas, pueden ser cálculos de mayor tamaño o 1 o 2 gordos o 3 gordos. Son muy peligrosos porque cuando taponan el conducto biliar,
se inflama la vesícula, se hacen infecciones, inflamaciones muy grandes, y el cálculo no sale dando la infección que hace que uno estirpe la vesícula, si se ha echado a perder, por decirlo así. Pero la otra cosa es que cuando logra el peristaltismo hacer que un cálculo de mediano a gran tamaño progrese, no siempre sale para el duodeno, sino que a veces se desvía y pasa al conducto de páncreas, taponando páncreas y haciendo la inflamación allí. Bueno, eso es fatal. Normalmente tiene muy mal pronóstico. Por eso, siempre cuando uno tiene cálculos en la vesícula y miran con la imagen y dicen el tamaño y cómo están dispuestos, a veces la indicación es extirpar y sacarlos con cirugía sí o sí, sin esperar, porque hay riesgo de que pase a páncreas. Y allí puede ser un desastre. Bien, y continuando y terminando ahora entonces con el hígado, en la circulación nutricia por la arteria hepática, también vamos a tener de la sangre, por supuesto, bilirrubina, vamos a tener hormonas, metabolitos de hormonas, fármacos y por supuesto nutrientes. Todo esto ya, digamos, como aporte de lo que otros tejidos han necesitado liberar a la sangre y que ahora vienen por la arteria hepática al hígado. Y por la suprahepática sale la circulación del sistema portafuncional. Entonces, todo lo que el hígado elaboró para otros sistemas salen, o para desligarse en la excreción también, salen por las células hacia aquí, hacia la vena central. Entonces, ¿qué libera? Glucosa. Si ha habido demanda para elevar la glucemia, sale del glucógeno a la glucosa. Las proteínas del plasma, o sea, todas, la albúmina, todas las proteínas de los factores de coagulación, angiotensinógeno, los desechos de nitrogenados, como la urea, la vitamina D y los metabolitos de excreción, o sea, todo, por ejemplo, lo de los medianos de la vía de la eliminación de la bilirrubina, del hemo, todo eso, todos los desechos de todos los metabolismos excesivos que haya de proteínas, ácidos nucleicos, recordemos también después el ácido úrico, etc. Bien, así que gran importancia acá para recordar bien lo del hígado. ¿Alguna pregunta? Todo esto es lo que va a tener importancia para después que les pidan algunas de estas determinaciones importantes en el laboratorio. Lo que Profe, sí. sí, justo le quería hacer una pregunta del cuadrito ahí, que nombra de la bilirrubina. Están los dos cuadros de arriba y está el que se desemboca en el colédoco. ¿Ese es el funcionamiento que se entiende como bilirrubina indirecta a directa? Y directa, claro, porque recordemos que el sistema retículo endotelial, le decíamos antes, ahora es el sistema de fagocitos mononucleares, está disperso en los capilares fundamentalmente de estos órganos filtrantes, que quiere decir que tienen mucha sangre para chequear, ¿no? Entonces, ese sistema fagocítico mononuclear está muy presente en todo lo que son el árbol respiratorio, porque está chequeando no solo de la sangre, sino de la entrada con el aire, todo lo que pueda ser patógeno, antigénico en el árbol respiratorio. Pero el hígado es muy voluminoso, tiene mucha sangre, que en constante movimiento, y un gran aporte de otra vía de entrada importante de patógenos, tóxicos, antígenos y de cosas viejas que hay que reciclar, como es toda la absorción de sangre de todo el sistema digestivo, sea estómago o intestino, todo viene por el sistema porta a ser revisado, chequeado, sacado y puesto cosas al hígado. Si ustedes recuerdan, en el ciclo enterohepático, la bilirrubina se absorbía parte de ella de nuevo por el intestino. Entonces, tanto por la arteria hepática como por la vena porta van a ir al hígado
en las dos circulaciones algo de la bilirrubina. Por eso está en los dos cuadritos. Ahora, el hígado es el que trabaja diferente con las bilirrubinas. ¿Por qué? Con la bilirrubina, primero, que debe hacer que se pueda solubilizar en la sangre del hígado, el hígado lo que va a hacer es armar bilirrubina indirecta y liberarla. Entonces eso lo va a hacer, sí, lo va a hacer hacia su circulación nutricia común, hacia la arteria hepática, va a liberar esa bilirrubina indirecta para que con la circulación común se la distribuya y entonces pueda llegar a vía sanguínea, ser trabajada por los propios hepatocitos luego, cuando a demanda, y transformada con la glucuronidasa y metiendo el ácido glucurónico en directa. Cuando tenga bilirrubina tomada indirecta y la haya hecho directa, ¿a dónde la va a liberar? Nuevamente a la circulación, y esta podría ser eliminada desde la vesícula por la bilis o desde sus propias células por la bilis al contenido intestinal y su ruta hacia las heces, o tomada también para ser excretada por vía renal, bueno, también dando el pigmento amarillo. Urobilinógeno, que es Urobilina, sí. exacto, y estercobilina. Entonces, en realidad entra por las dos circulaciones al hígado, pero sale como producto a la circulación propia. Bien, gracias, profe. De nada, buena pregunta. ¿Otra? Están cansados y lo sé. Bueno, vamos a cortar aquí porque hay que hacer un recreo y que el profe les dé la parte que es súper importante también del laboratorio. Si estás ahí, profe.